Este capítulo es bien particular porque Black Mirror nos tiene acostumbrado a que el factor tecnológico sea protagonista esencial en la historia. Sin embargo, esta vez el episodio se asemejó más a un thriller de tipo psicológico que otra cosa. El capítulo no me desagradó, por supuesto que no. Habla de patologías psicológicas y este tema siempre me es interesante. Pero sí debo decir que me dejó en la espera de ese elemento que mencionaba anteriormente. Es decir, de ese factor influyente de la tecnología para mostrarnos las diferentes facetas humanas. Dicho eso, y tomando el capítulo al margen de su factor tecnológico, creo que es un buen capítulo. Tiene una buena historia, personajes creíbles y un ambiente de thriller que se siente bastante bien. Lo único que les reprocharía es que no se tomaron el tiempo suficiente para explicar o dibujar un poco mejor la mente de un psicópata. Pero esto es un reclamo a título personal, porque es claro que ni los creadores de la serie ni Netflix están en el negocio de la educación, solo quieren entretener y eso lo logran bastante bien. Me hubiese gustado que al menos dieran algún dato importante sobre este tipo de patología, como por ejemplo que se estima que al menos el 1% de la población presenta una personalidad psicopática. Esto significa que de cada 100 personas, una clasifica como psicópata, lo que a su vez se traduce que si tú estás en un ambiente laboral, académico o recreativo en donde haya más de esa cantidad de personas, muy probablemente te has topado con un psicópata y ni cuenta te has dado. Y esto muy probablemente se deba a que hay mucha falta de información sobre el tema, sin mencionar la desinformación que divulgan este tipo de series cinematográficas, ya que habitualmente se asocia a los psicópatas con asesinos seriales, cosa que no es del todo cierta. Un asesino puede ser un psicópata, pero un psicópata no necesariamente es un asesino. Y esto se explica porque el componente de violencia no tiene que expresarse necesariamente a través de la agresión física. Puede tomar formas políticas, sociales, económicas, emocionales, etcétera, etcétera. Pero de esto poco o nada se habla. De hecho, cuando buscas información en la web acerca de las características de un psicópata, te topas con criterios que definen más a un delincuente común que a una mente psicópata. Así que aprovechando este capítulo, voy a darles a ustedes las características típicas de alguien con mentalidad psicopática, o en términos más clínicos, de alguien con un trastorno de personalidad antisocial. Lo primero es que la personalidad o la identidad de este tipo de sujetos es altamente egocéntrica y su autoestima se basa en realidad en las ganancias personales de los logros o de las metas que él o ella han logrado conseguir a lo largo de su vida. Es alguien que establece sus objetivos única y exclusivamente sobre la base de su satisfacción personal. No toma en cuenta las necesidades sociales o de su entorno, ya que en el fondo lo único que le importa es él mismo. Son emocionalmente incapaces de sentir empatía, es decir, no son capaces de sentir preocupación por las necesidades o el sufrimiento ajeno. De hecho, esta falta es tanta que por ello no sienten remordimientos después de herir o maltratar a otra persona o incluso a animales. Son personas que por lo general se relacionan mediante la postura de explotación hacia el otro. Es decir, son incapaces de establecer una verdadera relación íntima con alguien más. Ven al resto como un material del cual sacar provecho. Y es por ello que se les da tan fácilmente el engaño, la coacción o el abuso de poder. Son personas altamente manipuladoras. Emplean la seducción, el encanto y la buena labia para controlar a sus víctimas y así conseguir sus objetivos personales. Pueden llegar a ser agresivos o sádicos debido a que tienen dificultades para establecer qué acciones son buenas o malas según lo establecido socialmente. Para ellos, toda acción que les cause placer es permitida, sin importar el resto. Tienen que tener muy en cuenta que la personalidad psicopática es una maestra en el engaño o la mentira.
Suelen embellecer todas sus historias con el fin de mostrarse deseables en algún área en particular, para así engañar a las otras personas y en algunos casos poder cometer sus fraudes. También suelen ser irritables, es decir, comúnmente se molestan con facilidad al toparse con una limitación a sus deseos, ya que tienen una gran dificultad para manejar su frustración al momento de no conseguir las cosas que desean para satisfacerse a sí mismos. Por lo general son personas que les gustan las actividades extremas, es decir, se involucran en actividades peligrosas de alto riesgo o potencialmente dañinas para ellos u otros que estén cerca de ellos. Otro rasgo típico es que suelen ser personas irresponsables con sus obligaciones o compromisos económicos o de cualquier otro tipo, ya que presentan una gran falta de respeto o de incumplimiento con los acuerdos o promesas que entablan con otras personas de su entorno. Y por último, pero no menos importante, suelen ser bastante impulsivos. Se dejan llevar muy fácilmente por cualquier estímulo llamativo que les cause algún tipo de placer. Recuerden que son personas egocentradas que lo único que están buscando es satisfacerse a sí mismos por cualquier medio posible. Y bueno, ahí tienen un listado de las características típicas del comportamiento de una persona con el trastorno de personalidad antisocial o psicopático. Debo advertirles que todas estas características que les he mencionado no son suficientes para determinar si alguien es psicópata o no. Lo correcto, lo ideal es que siempre lo evalúe algún profesional de la salud mental, bien sea un psicólogo o un psiquiatra. También cabe decir que hay personas con rasgos psicopáticos que pueden llegar a tener una vida completamente normal y alejada del crimen. Así que si alguno de ustedes se ha identificado con alguno de estos rasgos, no dejen que su angustia los enloquezca. Si se sienten la necesidad de evaluarse, pues recurran a un profesional, como ya les mencioné antes, y a través de algunas pruebas, pues podrán descartar qué es lo que tienen y qué es lo que no. La idea de compartirles esta información es que ustedes estén un poco más preparados para los momentos en los que se lleguen a topar con una persona que cumpla con la mayoría de estas características, dado que son personas en mayor o menor medida bastante peligrosas para el resto de la sociedad. Pero de momento voy a dejar el tema hasta aquí. Si tienen alguna duda, plásmenla allí en el espacio para los comentarios. Yo estaré atento para respondérsela. De momento yo soy Sigma y nos vemos en el próximo capítulo.